Hey, hola a todos y bienvenidos a una entrega más de Mototerapia. Como pueden ver, hoy contamos con la GoPro que está allá y con una nueva edición que tenemos para el canal. Se trata de una DJI Osmo Action 4. Es una cámara que apenas hoy le estoy dando su prueba como debe de ser. Aparte de eso, con el micrófono de DJI, que a diferencia de la GoPro y de otras cámaras de acción, esta se conecta directamente a través de Bluetooth, así que no hay que huevonear con cables ni otros aditamentos para poder tener un buen audio. Resulta que vamos por acá por una carretera un tanto interesante, como pueden ver. Es una carretera estrecha, tenemos ese cañón al lado de allá, un hueco impresionante, y hace 8 días nos perdimos por esta carretera e hice el video por esta carretera, pero resulta que cuando ya llevaba un rato de grabación me di cuenta de que el micrófono no estaba conectado y quedó el audio de esta manera. Entonces hoy, domingo, que está haciendo un maravilloso día como lo pueden ver y que ya conocemos la carretera, decidimos volvernos nuevamente para preparar el video, que creo que está un poco interesante. Esta sería la continuación del video anterior de la mototerapia. Quedamos en que estaba trabajando en Globant y, como ya se los había mencionado en su momento, no sé si todavía, posiblemente todavía lo sea, yo les mencionaba que lo consideraba un trampolín para todo aquel que estaba empezando su carrera como programador. Y resulta que es un trampolín porque cuando entras a Globant, es una empresa que contrata mucha gente de acá mismo, de Colombia, de Medellín. En Bogotá hay sede, creo que en Cali hay sede. Entonces es una empresa que contrata mucha gente local, pero les da la oportunidad de ir afianzando sus conocimientos técnicos, porque les ofrece cursos. Aparte de eso, los conocimientos en inglés, hay clases de inglés gratis. Entonces es un muy buen es una muy buena empresa como para empezar, porque te da estas facilidades. O sea, aparte de que tienes contacto con clientes de afuera, tienes la posibilidad de afianzar tus habilidades. Entonces lo interesante de esta historia que les voy a contar hoy es que mientras estuve en esa empresa pasaron dos cosas importantes en mi carrera y en mi vida que cambiaron de manera definitiva mi manera de pensar y muchas cosas en cuanto a lo económico, a lo profesional. Y bueno, resulta que estando en Globant, luego de un tiempo recibí una oferta. Bueno, empecé a aplicar a otras empresas, porque obviamente siempre he estado como con el ánimo de superarme, de cambiar, de mejorar, etcétera, etcétera. Entonces empecé a aplicar a algunas empresas, y de tantas empresas que apliqué me llegó una oferta de una empresa que se llamaba PSL. En ese momento yo en Globant tenía un salario de 3.400.000 y esta empresa PSL me estaba ofreciendo alrededor de 5.800.000, lo que para mí era un muy buen incremento, y obviamente pues estaba súper animado y procedí a aceptar esa oferta. Pero antes de aceptar, yo siempre he tenido esa perspicacia para los negocios. En definitiva, esto es un negocio. Las empresas te contratan a ti porque te necesitan y ellos van a hacer plata de lo que tú haces. Entonces a la final todo es un negocio, ¿cierto? Y como yo entiendo que todo es un negocio, pues dije, venga, yo estoy contento acá en Globant. Primero porque llevaba ya de 2 años y medio que trabajé, llevaba prácticamente 2 años de manera remota, de manera virtual. No necesariamente porque Globant fuera 100% remoto, pero debido a algunas circunstancias yo me tomé la atribución de trabajar remoto. Segundo, porque los proyectos en los que había estado
eran interesantes y digamos que de cierto modo eran tranquilos, eran proyectos relajados que incluso me dieron pie para montar mi propio negocio. En ese momento, aunque ustedes no crean, yo era tatuador, tenía una barbería, un almacén de productos para barba. Entre el 2015 y el 2020 yo creo que yo fui la persona que inundó Medellín de minoxidil y puso a más de uno barbado. Entonces tenía esas facilidades y me gustaba tenerlas. Teniendo la oferta, yo dije, voy a ver qué posibilidades me dan acá, si de pronto ya teniendo una oferta me igualan la oferta acá para quedarme, dado que es remoto, en el otro lado era presencial. Y bueno, resulta que llegué y les dije, mira, me pasa esto, tengo una oferta de otro lado, son 5.800.000 lo que me están ofreciendo. Y quiero quedarme porque me gusta lo que estoy haciendo acá. Sé que he hecho un buen trabajo porque, póngale un ojo a esto. Resulta que en el proyecto donde yo estaba, yo veía que teníamos un tech leader del equipo de Argentina, la mayor parte del equipo estaba en Argentina y había un equipo, no, creo que yo en ese momento era el único acá en Colombia. Pero ellos tenían, en Colombia tenían otros argentinos, otra gente de Uruguay, etcétera, etcétera. Pero digamos que en Argentina había como un equipo principal. Había como un equipo principal y los otros eran tratados como el equipo secundario. Resulta que yo veía que el tech leader cada rato me llamaba a reuniones de definición de cosas y me preguntaban cosas como, Álvaro, ¿qué te parece esto? ¿Cómo crees que deberíamos hacer esto? ¿Te parece que ponemos una capa extra para manejar X o Y cosa? Yo amablemente iba a las reuniones, daba mis aportes, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar, que era que en determinado momento yo le hice la consulta al hombre, le dije, venga, ¿usted por qué me llama a mí a tantas reuniones si mi cargo es semi-senior? Es que, ¿cómo así? Me dijo el hombre, usted no es el tech leader del equipo secundario. Y yo, no señor, yo soy semi-senior. ¿Y entonces quién es el tech leader? Y yo, no sé quiéncito. Es que, lo que pasa es que como yo vi que vos eras el que más mantenía como ahí atento y que daba mejores resultados, pensé que usted era el tech leader. Pero me parece muy curioso, me dijo, voy a hablar con la de recursos humanos allá en Colombia para que se pongan las pilas. ¿Usted no ha seguido el pad de carrera? Me preguntó. Y yo le dije, sí, claro, yo lo he hecho, pero hasta ahora no ha habido motivo alguno para que me suban de nivel. Le dije yo al hombre y me dijo, no, yo voy a indagar y vamos a organizar eso. Eso sucedió antes de lo de la oferta. Entonces ya negociando la oferta les digo yo, pasa esto, de hecho le pueden preguntar al tech leader de Argentina que he tenido muy buen desempeño, obviamente pues con las herramientas en la mano, en aras de negociar. Resulta que me dicen, no aceptes la oferta, acá te queremos mucho, sabemos que has llevado un muy buen proceso, danos al menos 4 días, nosotros tenemos una reunión e indagamos, bueno, etcétera, etcétera, listo. Yo listo, no hay problema, mi meta, pues obviamente por lo que les decía, era que si me igualaban el salario por lo menos, yo me quedaba porque me beneficiaba por el tema de ser remoto. El caso es que pasaron los 4 días, me dicen, Álvaro, ya tuvimos la reunión, resulta que te podemos subir, yo me acuerdo que me dijeron que eran como un 30%, no, mentiras, era un 5%, el caso es que me iban a subir como 300.000 pesos del salario. 300.000 pesos de 3.400.000, entonces iba a quedar en 3.700.000, en el otro lado me estaban ofreciendo 5.800.000, o sea que estaría por debajo 2.100.000. No podía aceptar, obviamente, entonces les dije, yo los quiero mucho, me gusta mucho lo que estoy haciendo acá, pero lastimosamente, dadas las condiciones que me ofrecen, yo no me puedo quedar, sería un pendejo si me quedo. El caso es que bueno, les renuncié. Ese fue uno de los clips, de los puntos que les quería mencionar que pasaron de mi carrera
durante ese momento, porque me di cuenta que los salarios en esta carrera se pueden exponenciar de manera duplicar, triplicar en cuestión de 1 año, 2 años, 6 meses, simplemente por moverse de una empresa a otra o simplemente porque afianzas tus skills y recibes una oferta de otro lado. En fin, el caso es que ese es uno de los primeros puntos, pero durante el tiempo que estuve en Globant conocí a una persona que estuvo trabajando del lado, pues cabeza con cabeza en uno de los proyectos donde estuve, y resulta que esta persona era egresado de la AFIT como ingeniero de sistemas, tenía un magister en desarrollo de software o arquitectura de software también en la AFIT, y aparte de eso era profesor de algoritmia y era el líder de unos eventos que hacían unas competencias como hackatones. Entonces el man era un teso pues en desarrollo de software, y ese fue otro punto que me enteré durante ese proceso en Globant, que los títulos no son tan relevantes. Bueno, por acá vamos para el retiro. Hace 8 días nos seguimos, ya conocemos la carretera, así que nos vamos a meter por acá. Bueno, entonces resulta que esta persona obviamente tenía muchos estudios, como les menciono, era egresado de ingeniería de sistemas, tenía un magister y aparte de eso era profesor, era el putas, como decimos acá en Medellín, en Antioquia. Bueno, resulta que yo un día hablando con él, ya después de tomar un poco de confianza dentro del proyecto, me va diciendo que él estaba en 3 millones, cuando yo estaba en 3.400.000 con mi triste técnica en desarrollo de software. Y no solamente, pues eso fue un caso particular que, como les digo, empezó como a abrirme los ojos en este mundo en cuanto al tema de los salarios. Pero he conocido varias historias, gente que ha sido abogados y les ha ido muy bien siendo abogados, pero se mueven y se dan cuenta que es mucho más sencillo o de pronto más estable tener una carrera en tecnología. Conozco un caso particular de un compañero de trabajo, empezó a estudiar su carrera de psicología, y para poder pagarse el estudio empezó a hacerle las paginitas, a estudiar, a aprender y a hacerle las paginitas a la persona de la tienda del barrio, a la tía que vende cosméticos, etcétera, etcétera, hasta que llegó a obtener cargos desarrollando, y con eso se financió su carrera de psicólogo. Resulta que salió de psicología, ya el hombre estaba ganando 3,5 millones, 4 millones de pesos siendo programador. Y cuando fue a buscar su primer trabajo como psicólogo le ofrecieron 1.500.000. Adivinen qué hizo mi muchacho. Siguió su carrera en tecnología y ahorita es uno de los personajes técnicos más reconocidos en una de estas empresas donde trabajo. Entonces, esas dos cosas les quería comentar. De ahí para adelante empecé en esta nueva empresa, PSL, salario de 5.800.000, pero tuve un choque grande porque, como les digo, ya estaba acostumbrado a mi trabajo remoto, a que manejaba mi tiempo, y allí en PSL, en ese momento, no sé ahora cómo estará, tenían una cultura muy a la antigua, muy tradicional, muy de venga que lo queremos ver, venga que necesitamos que esté aquí en la empresa, en la oficina. Y bueno, a los primeros días, pues claro, estoy nuevo, todo es interesante, todo es retador, todo es chévere, pero al pasar 2 meses ya no me aguantaba. ¿Por qué? Porque trabajando remoto, si te da la gana, trabajas en boxers, no necesitas peinarte para una reunión, no necesitas ni bañarte. En vez de gastarte 1 o 2 horas del trayecto de tu casa a la oficina, simplemente te los puedes gastar yendo al gimnasio, haciendo algo que te gusta, llevando a tus hijos al colegio, sacando tus perros, etcétera, etcétera. Entonces el ambiente laboral en entornos remotos es muy diferente a un entorno presencial.
más que todo por el tema de las facilidades que se ofrecen al ser remoto. Bueno, el caso es que entré allí y, por ejemplo, una de las cosas era que todo el mundo tenía un horario para almorzar y eran como robots, o sea, el reloj estaba sincronizado porque todos estábamos dentro de la misma red de la empresa. Eran las 12 y empezaba uno a ver que las cabecitas se levantaban para ir a almorzar. Era la 1 y ya todas las cabecitas estaban ahí sentadas. Voy a salir, entonces pídale permiso a no sé quién, llene el formato de no sé dónde. Y por ejemplo, yo remoto, a veces ni aviso que voy a salir. Si me demoro 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿para qué voy a avisar? Si lo interesante, lo que vale la pena, para lo que me contrataron es para que entregue resultados, no para que caliente una silla. Entonces, mucho choque en ese ambiente con la manera en la que yo considero que deben ser las cosas, y no funcionó. Creo que duré, no sé, 3 meses cuando máximo, y decidí renunciar. En ese momento, como les decía, el haber estado remoto en Globant me permitió desarrollar otros negocios. En ese momento los negocios iban bien, inclusive hacía poco habíamos adquirido un nuevo negocio que era un tema de venta de arena de gatos. Y yo dije, tengo mi negocio, mi barbería, mi estudio de tatuajes, mi almacén, me está yendo bien, cogimos este otro negocio de la arena de gatos, yo voy a renunciar. No tenía ninguna otra oferta de ningún otro trabajo, y siempre se nos ha inculcado ser emprendedores, tener nuestros propios negocios. En fin, la idea del emprendedor exitoso y fue puta, que cambié mi carrera y ahora soy millonario porque hice negocios. Eso era lo que yo quería. Tomé la decisión, no me aguanté, chao. Me voy a ir a vender mi arena de gatos y a dedicarme a mi negocio. Renuncié. No se vaya, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Yo no, tengo otros negocios, en fin, bueno, renuncié, me fui de allá, ¿no? Como les digo, en ese momento no tenía nada fijo como para decir, si las cosas fallan me agarro de acá o sigo trabajando allí. Empezamos el negocio y no duramos sino como 15 días con el tema de la arena de gatos. Resulta que compramos como 5 toneladas de arena, alquilamos una bodega. El negocio ya estaba montado, no voy a decir mentiras, es decir, ya habían clientes, ya había forma de vender, pero había que empacar, había que transportar, no teníamos los carros adecuados. Yo en ese tiempo tenía un Aveo GTI, mi hermano tenía un Optra, mi hermano era mi socio, y en una de tantas, bueno, y la mayoría de tiendas de mascotas que compraban eso quedaban en barrios muy remotos, y como saben, ¿cómo se llama eso? El relieve, la geografía de Medellín es un tanto trambólica, es decir, todo es montañas, a cualquier barrio que quieras ir es lejos, subiendo unas lomas impresionantes, y en una de esas teníamos el Optra cargado hasta que no más, y en una loma de esas casi se nos voltea el carro, se pararon las llantas de adelante por el peso que llevaba atrás, íbamos a media loma, se encunetó, quedó con las llantas paradas y nos tocó bajarnos bulto por bulto. Llevábamos, no sé, como 15 bultos de a 25 kilos, súbalos al hombro hasta el final de la loma para bajarle el peso al carro, y luego vuélvalos a subir al carro después de que lo hayan subido a la loma sin el peso. Entonces, bueno, ya llevábamos como 15 días cuando pasó eso. Realmente después de eso empezamos a ver las cosas como un poquito crudas, los negocios empezaron a bajar en un periodo de 15-20 días. Aparte de eso, el negocio era un tanto caliente, es decir, el tema de las bandas delincuenciales mantenían detrás de ese tipo de negocios porque eran negocios rentables y fáciles de hacer, y como en la gran mayoría controla los barrios, pues para ellos tener un negocio de esos es muy rentable porque están dentro del mismo barrio, y en muchas ocasiones pues monopolizan el negocio. Entonces
tuvimos ahí altercados con que querían comprar y teníamos que vender a cierto precio, que si no vendíamos entonces no íbamos a encontrar a quién comprarle más arena. En fin, un montón de inconvenientes que yo dije, fue puta, la cosa se puso peluda. Y yo en ese momento no tenía nada, no tenía absolutamente nada donde agarrar. Yo ya había dado por terminado mi trayecto en el mundo de los sistemas, en el mundo de la programación. Y dije, ay Dios, ahora la cosa se puso peluda. Pero resulta que como hacía, no sé, 4 meses atrás había estado en procesos con varias empresas. Bueno, por acá ya empieza la destapada, acabamos de salir de los rieles, nos metimos por Versalles, vía Montebello, hay un desvío para el Retiro y ya creo que de acá para adelante es el Retiro. Todo esto que es destapado ya es del Retiro, si no estoy mal, eso fue lo que nos dijeron hace 8 días, que veníamos más perdidos que embolatados. Entonces, estando en la bodega, con los carros que no servían para eso, que ya los habíamos maltratado mucho de cargar 20 días arena, teniendo los problemas del negocio como tal, que ya les comenté, y sin tener nada de dónde agarrar, la cosa se puso peluda. Como les decía, en el periodo que estaba buscando cuando estaba en Globan, que me salió la oferta de PSL, pues había aplicado varias. Entre esas, resulta que preciso el día que dijimos, llegamos allá otra vez a la bodega, llenos de tierra, llenos de arena de gatos, mamados porque tocó descargar, volver a cargar, aburridos del negocio porque por todo lo que había pasado. Recibo una llamada, eso fue como a las 4:30 de la tarde, recibo una llamada. Álvaro, hola, hablas con no sé quiéncita, yo soy la de recursos humanos de la empresa X. ¿Recuerdas que hace unos meses hiciste un proceso con nosotros? Y yo, sí, claro. Bueno, queríamos programar una próxima entrevista técnica, que no sé qué. Yo, uy, Dios, gracias. Gracias, señor, por tenerme en cuenta en esos momentos tan difíciles. Obviamente, pues acepté la entrevista, la programaron como para el siguiente martes. El día que pasó eso era jueves. Bueno, el caso es que quedó la entrevista. Déjenme decirles que esa empresa fue donde tuve la entrevista técnica más difícil de mi vida y más larga, para completar, más larga y más difícil de toda mi vida. Resulta que a ese punto yo ya había hecho como 3 entrevistas, de las cuales 2 eran, digámoslo, una de screening call, que es la llamada normal. Hola, queremos conocer, cuéntanos un poquito de ti, queremos validar esa experiencia, si tienes esos conocimientos, etcétera, etcétera. Luego una entrevista técnica que fueron puras preguntas la posición era para Angular y MongoDB. Fueron puras preguntas pues relacionadas a eso. Otra entrevista con alguien no recuerdo quién, pero era alguien como de alto rango en la empresa, bueno, alguien de gerencia, algo así. Y luego me llaman que había que programar esta otra entrevista. Y yo, pues bueno, vamos para adelante, ¿qué más vamos a hacer? Acepté la entrevista y resulta que, bueno, la entrevista tenía una duración como de 1:30. Entonces, un día antes de la entrevista me mandan como, esto es lo que vamos a... Mire qué elegancia de carro. Nos va a llenar de polvo. Bueno. Un día antes de la entrevista me mandan el itinerario. Primero, vamos a tener una entrevista técnica. No, perdón, no fue un día antes, fue como 1 hora antes de la entrevista. Me mandan el itinerario. Decía, primera etapa, vamos a tener una entrevista general con todos los integrantes de del proyecto para hacer el cultural fit, para que te conozcan, para que hables un poco con ellos. Ellos van a hacer un par de preguntas, etcétera, etcétera, listo. Luego tendremos una parte donde nos vas a exponer un tema técnico que hayas leído en los últimos días y que te haya llamado la atención, tipo exposición. Y yo, ay Dios mío, ahora qué me invento, dije yo.
Y por último, hay una prueba técnica en la que todos vamos a estar participando, no es necesario que la termines, pero la idea es saber cómo piensas, cómo es tu proceso para desarrollar, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, listo, una hora antes, pero igual yo estaba a la expectativa. Llevaba ya, no sé, casi un mes sin trabajo, sin tocar nada relacionado con sistemas. Y bueno, llegó la hora de la entrevista. Llegué a la entrevista y efectivamente, primero pues eran como 6 personas del equipo, todas empezaron a bombardearme, que esto, que lo otro, que no sé qué, que cómo solucionarías un problema de esta magnitud, que conoces cuáles son los modelos de datos de Angular, qué es un módulo, bueno, puras preguntas comunes de Angular. Luego pasamos a la parte de la exposición y resulta que yo lo único que tenía ahí en mente y que se me ocurrió era que yo había visto un documental hacía poco de manipulación genética, todo lo que están haciendo con esos temas genéticos, que inclusive si quieres que tu bebé salga sarco lo puedes comprar, si quieres que tu perro alumbre por la noche lo puedes comprar, en fin, y me pareció súper interesante, pero lo que más me llamó la atención es que eso se puede relacionar al tema del desarrollo de software en cierta medida. A ver, les explico. Resulta que cuando modifican la cadena genética, básicamente lo que hacen es coger un código de otra parte o construir un código que le cuente a esa cadena qué es lo que debe hacer. Obviamente hay que conocer el sistema de cadena, el sistema de ADN para poder hacer esos cambios, ¿cierto? No es papita al loro como dicen por ahí, pero se puede, de alguna manera. El que es experto en eso, en grandes rasgos, es lo que hace. Coge cadenas que ya existen de otros sistemas de ADN y los conecta a sistemas que requieren la nueva funcionalidad. Sí, bueno. Entonces para mí eso fue como, esto es totalmente relacionado a la programación. Obviamente no en el mismo esquema, estamos hablando de sistemas y de cosas biológicas a sistemas de computación, pero si usted se pone a pensar, de pronto en un futuro sea muy factible que eso suceda. Entonces bueno, expuse mi tema y todos quedaron, súper interesante, que no sé qué, y bueno, y empezaron a hacer preguntas, y se veían todos animados, y yo, no, ya goleé, qué bien, estoy súper contento, me va a ir súper bien, la estoy rompiendo, dije yo, voy para adentro. Cuando, bueno, Álvaro, la última etapa de la entrevista es una prueba técnica en la que vas a simular. ¿Conoces el juego de los vasitos y una bolita o una tapita que mueven los vasos y el usuario tiene que determinar dónde quedó la tapita o la bolita? Y yo, sí, claro, el típico juego de feria. Bueno, tienes 15 minutos para que desarrolles algo que simule ese juego. Y yo, ¿qué? ¿15 minutos? Pensé internamente, obviamente, no lo dije en voz alta, ¿esta gente está loca o qué? ¿Cómo voy a hacer yo un puto juego en 15 minutos? Pero bueno, dado el tema, ya sentía que me había ido bien, estaba sin trabajo, estaba necesitando meterme como fuera. Igual ellos mencionaron, no es necesario que lo termines, pero por lo menos que nos cuentes qué estás haciendo, cómo lo piensas, qué vas a ejecutar. Y yo no sé si estuve de suerte o Diosito me volvió a ayudar. Yo acá diciendo que Diosito, y yo no soy muy religioso, la verdad. Pero bueno, el caso es que estuve de suerte y en un santiamén me llegó a la cabeza la idea. Voy a hacer voy a poner 3 dips, cada uno con un ID enumerado 1, 2 y 3. Voy a poner una variable random que genere a través de una función para un evento clic de un botón, o sea, cuando le den clic al botón va a llamar a esa función y esa función va a tener una variable random que genera un valor de 1 a 3. Y ese de 1 a 3 va a ser el mismo ID de cualquiera de los 3 dips.
y cuando el usuario dé clic en cualquiera de los 3 divs para decir, está en esta, pues va a haber otra función que evalúa esa variable junto con el ID del div cliqueado, y con eso defino si la bolita está ahí, si la tapita está dentro de ese div. Y entonces empecé a contarles, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, se me ocurrió hacerlo así, bueno, hágale, y empecé a ejecutarlo, empecé a escribir el código para lograr eso, y cómo es que en 10 minutos ya tenía una aplicación funcionando y mostrándoselas a ellos. Inclusive me dio tiempo para cuando cliquearan en el div empezara a flashear de color rojo si la bolita no estaba ahí, y si estaba, empezar a flashear de color verde. Y no, goleé, quedaron súper encantados conmigo. Me dijeron, no, súper bien, no esperábamos, como te dijimos al principio, no esperábamos que resolvieras la prueba, era simplemente para saber tu proceso lógico de desarrollo, etcétera, pero bueno, resolví la prueba. El caso es que después de eso, pasados como una semana, me llaman para otra entrevista con otra persona de management. Tuve la entrevista, bla, bueno, como a la semana, o sea, ya habían pasado 15 días, me llaman otra vez, Álvaro, te tenemos buenas noticias, y me mandan la oferta. La oferta era por 7.500.000. Entonces pasé en un periodo de 5 meses de un salario de 3.400.000 a un salario de 7.500.000. Entonces por eso les digo, muchachos, en esta carrera los salarios se exponencian, si se dice así, muy rápido, en cuestión de meses, años, o inclusive con el cambio de una tecnología que aprendas, te puede mejorar mucho el salario. Bueno, como les decía, esta empresa fue la experiencia de entrevista más larga que tuve, más tediosa, pero a la final, cuando me llamaron y me dijeron, mira, está la oferta, ¿tienes alguna duda? Yo pregunté, ¿por qué la entrevista tan larga? ¿Por qué después de haber presentado la primera prueba técnica no se dieron cuenta de que sí o de que no? ¿Por qué todo el equipo tuvo que evaluarme? Entonces me dijeron, no, mira, para nosotros es muy importante que la persona que entre sea compatible con nuestras prácticas, con nuestras normas, que el equipo se sienta confiado, porque lo que queremos es establecer relaciones a largo plazo. Y señores, pues eso fue hace alrededor de ya casi 8 años, y todavía estoy trabajando con esta empresa. He trabajado como empleado a tiempo completo, les he trabajado en paralelo, siendo empleado a tiempo completo como freelance en proyectos que tienen con otros clientes. He trabajado como contractor, part-time, en muchas modalidades. Y lo que me dijeron al inicio era totalmente cierto. Estaban buscando hacer relaciones a largo plazo. Esto no es esponsoreado por ellos. Yo creo que ellos ni siquiera saben que yo tengo un canal en YouTube. Pero ha sido una muy buena experiencia y muy buena empresa. Muchachos, hasta acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Desde este punto de mi carrera empiezan cosas muy interesantes, que ya pues saltamos a salarios en dólares, a tener contratos directos con empresas de afuera. Entonces no se despeguen, nos vemos en una mototerapia. También recuerden que tenemos servidor de Discord, donde estamos discutiendo temas así como los que yo les cuento, salarios, compartimos ofertas laborales. Hace poco inclusive estábamos viendo temas como universidad versus autodidacta o autoaprendizaje. Estuvimos discutiendo de salarios, estuvimos discutiendo sobre el síndrome del impostor.
estuvimos discutiendo de cómo negociar con los recruiters, cómo entablar una buena relación. Entonces en Discord tenemos esta comunidad, ha estado muy interesante. Aparte de eso, los miércoles a las 9 de la noche tenemos charla en inglés para los que quieran practicar inglés. Hay gente de todos los niveles. Lo bonito es que nadie está ahí como burlándose de nadie. Al contrario, estamos en pro de mejorar. Yo inclusive tomé la iniciativa porque quiero mejorar mi inglés y creo que la única forma de lograrlo es practicando, y qué mejor que practicando con gente que de pronto me puede ayudar y que yo los puedo ayudar. Así que no se despeguen, por allá nos vemos. Chao, chao. Polvero. Bueno, reporte del día. Se nos perdió el dron. Se cayó. Exactamente por allá, más o menos por aquí. Entonces Álvaro se fue a mirar por allá en una finca que hay justo atrás de eso. A ver si lo logramos recuperar. Pero se fue al piso. Mira, acá quedamos con el control y otra batería, pero se fue allá. Vamos a esperar a ver si Álvaro lo recupera. Esperemos que sí. Tú puedes, buen hombre, tú puedes. Bueno, ya viene Álvaro. Mor, ¿sí lo recuperó? Hágalo acá. Ay, pues ya que sí. A ver. No hay montañero, pero estamos solos para tirar campo.